No sé, fue un poco surrealista esta chorrada que he dicho. De hecho, a veces me dice, eso no lo saques. ¿Seguro? Sí. No, aquí no hay ninguno, tranquilo. Hola a todos, hola familia. Hola. Hoy os traemos un vídeo muy especial, un vídeo que llevamos anunciando, no sé, meses y que al final nunca nos ponemos a grabarlo porque no sacamos tiempo. Yo pienso que no es tanto, Miriam me recuerda que es mucho más. Yo creo que sí. Podemos contabilizar cuando empezamos a preguntar. Nos habéis hecho muchas preguntas desde que lo anunciamos por TikTok, Instagram y por YouTube. Y hemos hecho una recopilación de preguntas, las que más nos han interesado. Obviamente no vamos a contar cosas de nuestra vida personal que nos habéis preguntado, eso nos lo guardamos en nuestros bloques de viajes. ¿Seguro? Sí. Veremos cómo va el vídeo. Nuestros bloques de... nuestro blog. Nuestros vídeos son de viajes y no contamos nuestra vida personal. Así que bueno, hay cierta esfera que nos la guardamos. Así que empezamos, espero que os guste. Primera pregunta. ¿Cómo empezamos en YouTube? Pues yo creo que me toca responder. Sí. Sí, porque como conteste yo no te va a gustar la respuesta. Yo hace muchos años, cuando tenía 20 años, tenía otro blog, cuando se empezó todo esto de los blogs. Y empecé ahí a escribir sobre mis viajes. Cuando empezó Instagram, tuve Instagram. Cuando empezó YouTube, hice algún vídeo. Lo que pasa que ya por temas personales y profesionales pues tuve que dejarlo. Y ya cuando empecé con Alberto, se lo conté, le pareció buena idea, en plan, jolín, quiero retomar esto. Lo que Tenía pasaba... un acompañante, que es más fácil. Bueno, más acompañante, compañero de vida. Bueno. Se puede decir más compañero bonito. de piso. Hay muchas formas de decirlo. Y decidimos empezar de nuevo, retomar este proyecto ya juntos, y de ahí el nombre. Que si nos preguntáis por el nombre, otra de las preguntas, no sabemos decir. Un día empezó ahí eso a divagar y no sé cómo salió este nombre. ¿Cómo salió este nombre? Me lo inventé yo. ¿Eso sí? Yo es que ni me acuerdo cómo llegó a salir este nombre. Me lo inventé yo, que decías que no sabías si era muy correcto el nombre, pero yo dije que me gustaba y punto. Sí, la verdad es que es un poco sin sentido, porque hemos hablado con gente... anglófona, nos decía que bueno, que literalmente tiene un significado, pero que de segundas, por lo menos en la zona donde viven ellos, no tiene ningún significado. Y pensamos en cambiar el nombre, pero de momento hemos seguido. Nos ha gustado y de momento sigue así. No se cambia. ¿Cuál fue nuestro primer vídeo? Pues... ¿te acuerdas tú? ¿Lanzarote o Canarias o...? No, yo creo que nuestro primer vídeo fue la boda. Sí. Que ese vídeo realmente no es nuestra edición, es de un amigo Jando, Noelia, os queremos. Y sí, el primer vídeo del canal fue esta subida a la boda, el tráiler de la boda. Sí, pero no estaba publicado con este destino. No, empezamos el canal y luego lo reutilizamos, pero el primer vídeo es la boda. Y luego creo que vino la luna de miel y ahí empalmamos un viaje con otro. ¿Cada cuánto subimos los vídeos y cómo nos organizamos? Aquí me queda yo un poco mal. Pues intentamos subir un vídeo a la semana, nos gustaría subir 2, pero no nos da tiempo. Se nos ha complicado bastante con la niña. Y nuestras vidas profesionales. La idea era subir un vídeo largo y 2 cortos, 2 shorts, reels o como lo queréis, depende de la red social. Pero no siempre llegamos, de hecho, como veis, no hay mucho vídeo corto, pero lo intentaremos a futuro. Otra de las preguntas es ¿cuándo subís? Pues intentamos subir los domingos, ahora mismo estamos subiendo los lunes. Si nos preguntáis el por qué, pues no lo sé, intentamos organizarnos. También es adaptarse un poquito a lo que creemos que va a ser el mejor momento para que lo vea la gente. Sí, intentamos ver cuándo creemos que vosotros vais a verlo. En verano es diferente que en invierno. Sí, bueno, también es cuando nos da tiempo a nosotros editar, un poco. Eso es lo que manda. Y respecto a cómo nos organizamos la distribución, si tenemos un calendario, pues como podéis ver, nuestros vídeos siguen un orden en función de nuestros viajes. Hacemos series de vídeos, salvo algún vídeo suelto que hacemos como este, y generalmente es que es fácil. Empezamos un viaje, seguimos continuando con ese viaje hasta que lo terminamos.
Y cuando terminamos esos viajes es cuando hacemos los vídeos sueltos como este o algunos que tenemos pensados hacer, pero que iréis viéndolo, porque de momento hoy toca este. ¿Quién edita y cuánto se tarda en editar? Vale. Edita Miriam y para mí tarda bastante en editar. No, tardó bastante. Es que a ti te gustaría que en una hora lo editara. No sé, tarda horas en editar un vídeo y sobre todo cuando tiene mucho contenido grabado. Hay mucho contenido. Hay veces que es muy fácil, que prácticamente lo tenemos rodado, y otras veces que la edición me toca estar reordenando los clips, ver si uno va delante que otro, luego mete la música. Lleva su tiempo. Por ejemplo, este vídeo va a ser mucho más rápido que todos los demás. Sí, porque como mucho hacemos algún corte y poco más. Así que de hecho lo estamos grabando el domingo y lo veréis mañana, vosotros, mañana lunes. Intentaremos. Yo creo que sí. Y el tiempo que tardas en editar también influye mucho la fluidez que tengas tú, el manejo ya del programa, etcétera. Sí, pero yo tengo fluidez, ya lo manejaba antes cuando tenía el otro programa y ahora lo manejo. Tampoco es que haga una edición, como veis, de profesional, no sé, dejadlo en comentarios, pero yo creo que más o menos me defiendo. ¿Y ahora quién se encarga de grabar? Pues yo creo que cuando alguien habla principalmente yo. Luego ya está el tema de que a Miriam no le gusta cómo he grabado. Poco a poco voy aprendiendo también. Yo no me fijo tanto en los detalles. Sí, yo valoro mucho el encuadre y ciertas cosas. Como me gusta mucho la fotografía, pues he de dejar claro que no soy profesional. Eso está clarísimo. Pero bueno, no se le va dando mal. También, como veréis, se va soltando también hablando. Hago lo que puedo. No, hombre, tú sales hablando en los vídeos, no te quites mérito. Hago lo que puedo. ¿Cómo surgen las ideas de contenido? Improvisamos. También buscamos mucho. Bueno, tampoco exagerado, buscamos una guía. Sí, solemos buscar en guías, como nos encantan las de la marca, las de la editorial Lonely Planet. Buscamos muchísimo en otros blogs, en otras guías de YouTube. La estantería llena de libros de Lonely Planet. Sí, yo creo como buen viajero. Y vemos mucho vídeo también de YouTube de otros viajeros, pero que no siempre encontramos lo que buscamos, porque hay mucha mezcla y cada uno pues haciendo los vídeos como... Cada canal muestra lo que le gusta y le interesa, y no siempre es lo mismo. Hay gente que mete mucho contenido de historia, que a nosotros a lo mejor nos parece aburrido, otros meten mucha comida. Otros simplemente muestran lo que les va sucediendo, más blog. Cada uno muestra lo que le interesa, entonces a lo mejor para organizar un viaje a nivel técnico nos interesa un tipo de contenido, sin embargo a lo mejor para organizarnos de tiempos y un poco ver cafeterías chulas, restaurantes chulos, podemos ir a otros blogs. No sé, yo creo que al final YouTube y todo esto de las redes sociales hay un mundo, cada uno tiene sus gustos y yo creo que hay un hueco para todo el mundo. Como mola ver un vídeo que no te gusta nada, miras los seguidores o la cantidad de visualizaciones que hay y dices, pero ¿y esta locura de visualizaciones? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, de hecho me está viniendo a la mente un vídeo que hemos visto hace 2 días que a nuestro parecer decíamos, pero esto ¿a quién le gusta? Está hecho a mala leche, parece. Sí, y vimos las vistas y los seguidores, no sé, hay gente para todo. Otras de las preguntas que nos han dicho, sobre todo, bueno, esto yo creo que viene de un amigo. Si nos cuesta exponernos a las redes sociales, porque al final te expones directamente y te expones a que te critiquen, para lo bueno y para lo malo. Y la vergüenza. Sí, pero bueno, yo es que en mi caso, yo me imagino no me imagino directamente que me estéis viendo de vuestra casa. Yo pienso que estoy hablando a alguien conocido y cercano y por eso yo hablo y de hecho muchas veces me tengo que cortar porque digo, esta chorrada que he dicho. De hecho a veces me dice, eso no lo saques. No sé si vosotros queréis que ponga esos trozos, pero la verdad que a veces son trozos lamentables. Bueno, tú también tienes. Y a mí me dice que sea más natural, que me comporte más natural y que hable más y me corte menos.
O sea, a ti te cuesta un poco más. Pero con el tiempo, poco a poco, me vais conociendo. Sí, yo creo que sí. Me toca a mí preguntar, que quiere preguntar todo ella. Tema bebé. ¿Cuánto exponerlo que mostrar? Hombre, nosotros intentamos exponer solo a Carla en los viajes, en No algunas tenemos más bebés, escenas. No, aquí no hay ninguno, tranquilos. No, intentamos exponer a Carla solo en los viajes y también intentamos que no sean cosas que la puedan avergonzar, que bueno, hay cosas que a lo mejor decís, esto a lo mejor a futuro Que vergüenza, que pero sea que gracioso. son cosas graciosas. Y intentamos que no hablar como hemos dicho antes, de nuestra vida privada nuestra y por tanto, y todavía más aún, queremos proteger a nuestra hija su vida privada fuera de las redes sociales. Eso sí que no lo veréis porque no nos gusta mostrarlo. De hecho, esto que dice aquí no es nuestra casa, ¿eh? ¿Que hemos hecho otros vídeos en nuestra casa? Sí, pero hoy hemos decidido que ya no sea nuestra casa. ¿Ganamos dinero con el canal, Miriam? ¿Monetizamos algo? No. Nada. No. Si es que, además, yo creo que estos vídeos los empezaste haciendo antes de que se ganara dinero y la idea era tener un vídeo para el futuro con un recuerdo de tener, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer viaje lejos? ¿Rusia? ¿Alguno de estos? Viaje, pues sí, el más largo después de, digamos, América fue Rusia, hace unos cuantos años, que estuvimos en San Petersburgo y Moscú. Y sí, como veréis tenemos enlaces de afiliados y tal, pero lo máximo que hemos ganado de momento son 27 céntimos. Que si nos queréis ayudar y ayudar en este proyecto, algo, aunque sea para pagarnos el café, os lo agradeceríamos muchísimo. Lo vamos a seguir haciendo igual. Sí, lo vamos a seguir haciendo, pero es una ayuda por lo menos para poder viajar un poco más, porque bueno, nuestra economía, como todo el mundo, no todo el mundo, hay gente que tiene mucho dinero, que es limitada y nos gustaría viajar más y con esto nos ayudáis a seguir con este proyecto que claro, tener este canal también nos anima a viajar más para grabar más vídeos. Si es que estos vídeos al final se los estamos enseñando todos a la familia, que fue la idea inicial también. Sí, si vosotros os están gustando, pues también lo agradecemos. E incluso estaría bien que grabaseis vuestros viajes con algo de detalle para recordarlos a futuro. Que luego los ves un año después y dices, mira qué chulo, lo que hicimos, lo que vimos, etc. ¿Alguna anécdota rara, graciosa? A mí la última que se me viene a la mente es que me hizo de las suyas un pájaro en Málaga, ¿te acuerdas? Sí. En 7000, de hecho es del último vídeo anterior a este, que me hizo las suyas un pájaro, digamos que se cagó aquí encima. ¿Son todo lo que le sobraba? Que no me hizo ni gracia. Y no sé, a mí me ha pasado de todo en los viajes, de todo. Yo creo que en Kenia, cuando fuimos a entrar, que creíamos que teníamos todo... Esa fue gorda. Todo bien organizado y que no sabíamos si íbamos a poder entrar, porque se puso la policía directamente recién bajados del avión y los policías la verdad que no... Pero ponles en contexto. Digamos que este fue el viaje de luna de miel, época COVID, se estaba viendo el mundo, digamos que es el año post-COVID, ¿no? 2 años post-COVID, nos casamos en el 2022. Y llevábamos todos los permisos en regla, el pasaporte COVID, todo. Pensábamos que teníamos todos los enlaces y todo hecho perfecto para entrar en 3 países. ¿Qué pasó? Vamos a entrar a Kenia y ya teníamos hechos otros 2 papeles y llegamos allí y nos dicen, no podemos pasar, nos dicen, necesitáis este papel, que necesitáis la fecha de caducidad y la fecha de cuando os pusieron las 3 vacunas. Y nosotros, son las 5 de la mañana en España, es imposible conseguir esto. Eran muy estrictos porque pedían la marca de la vacuna, la referencia, cosa que el gobierno de España no ofrecía. Sí, hombre, tú lo sabes, en la página de pasaporte COVID ponía la marca. Pues se tuvo que complicar mucho porque allí estuvimos parados. No, ponía la marca, lo que no sabíamos era la fecha de caducidad de la vacuna y la fecha de cuándo nos pusieron y el número de lote. Es una referencia, sí, ¿a qué me refería? El número de lote. Sí. La... Bueno, nos pedían eso.
¿Y qué pasó? Después de estar allí hora y media, bueno, yo a punto de llorar, Alberto súper tenso y yo diciendo, madre mía, era el segundo país de nuestro recorrido, hemos llegado hasta aquí, vamos a perder el dinero, no vamos a pasar, y encima es que no nos dejaban ni entrar ni salir, estábamos en una zona ahí perdidos de la mano de Dios, ni entrábamos ni salíamos. Y fuimos a preguntar a uno, no, es muy estricto, esto lo tenéis que poner, pero si son las 5 de la mañana en España, es imposible. Hasta que llega, se lo decimos a otra y nos dice, Hakuna Matata, es decir, no os preocupéis. Y llegó y se inventó todo. Y nosotros, no, pero es que no sabemos si... que no, que eso no es. A ver si nos va a dar problemas sí. luego. Y ella, no, y nos rellenó todo. Sí, lo he hecho 1000 veces ya. Sí, nos lo rellenó todo así, no pasa nada. Y no pasó, pero si no llegase por esa funcionaria, no sé qué hacemos, porque pues no podíamos ni volver al avión ni salir de allí. Alemanes, españoles, americanos... Nos hubiera tocado llamar a la embajada española a ver qué hacía con nosotros. No sé, fue un poco surrealista. Esa fue una de las hazañas, pero bueno, hay alguna más. Según estamos hablando de anécdotas, a mí me empiezan a venir muchas a la cabeza, pero no nos vamos a extender mucho. ¿El huracán de México? La SIN, lo que estabas hablando... Bueno, es que hay unas cuantas, claro. Si nos ponemos, sacamos un vídeo completo. Es que yo creo que, sí, si os gusta esta idea, podemos hacer un vídeo de anécdotas de viajes, porque tenemos, como organizamos nosotros los viajes, pues tenemos para un vídeo, pero de muchos minutos. Si os gusta, dejadlo abajo que hacemos un vídeo de esto. De hecho, es una buena idea para un posible vídeo.